Donald Trump es declarado culpable de fraude en Nueva York. Se trata del revés más contundente hasta la fecha para la imagen de Trump como magnate inmobiliario. Con esto comenzamos nuestro informativo. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Donald Trump y su empresa familiar fueron declarados culpables de fraude en la demanda civil de la fiscal general del estado, Letitia James, que acusa al expresidente de Estados Unidos de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto. Miles de refugiados de Nagorno-Karabaj se agolpan en la frontera con Armenia mientras 20 personas mueren en un accidente en un centro de distribución de combustible al que acudían para llenar los depósitos y abandonar el enclave. Alemania plantea controles fijos en las fronteras con Polonia y República Checa para combatir la inmigración ilegal. El gobierno considera que al menos una quinta parte de los migrantes que llegan a territorio alemán lo hacen de forma irregular. Comenzamos en Estados Unidos. Un juez falló que el expresidente Donald Trump cometió fraude durante años, inflando sus declaraciones financieras y exagerando el valor de sus activos. La decisión es el revés más contundente hasta la fecha para la imagen de Trump como magnate inmobiliario. El juez Arthur Engoron se pronunció este martes sobre una demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La fiscal acusó a Trump y a su empresa de engañar bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio. El objetivo era obtener así mejores condiciones en acuerdos, préstamos y otros beneficios económicos mientras construía su imperio inmobiliario. Y nos vamos a Washington. José Díaz Briceño con más detalles para nosotros. José, Donald Trump es declarado culpable de fraude en Nueva York. ¿Cuál será el futuro jurídico de esto? Quizá el golpe jurídico más importante en décadas de la carrera inmobiliaria de Trump, en la que se basó justamente para lanzar una campaña presidencial exitosa en 2016 y que lo llevó a la Casa Blanca. La decisión del juez Engoron inicia lo que será un proceso legal entre octubre y diciembre en el que se decidirá justamente lo que deberá pagar como multas en esta decisión establecida por el juez Engoron. La fiscal general del estado de Nueva York está buscando $250 millones como multa por estas acusaciones de fraude y también eliminar algunas de las licencias de funcionamiento de sus establecimientos comerciales que incapacitarían a Trump y a dos de sus hijos para seguir haciendo negocios en la ciudad y en el estado de Nueva York. Esto es un daño sumamente fuerte reputacional para el presidente Trump, que justamente en este proceso que iniciará ahora en octubre deberá luchar para eliminar la mayor cantidad de multas que pudiera establecer el juez para justamente decidir el daño que causó no solo a algunos aseguradores, sino también a algunos bancos. José, sabemos que Trump va a acudir este miércoles a Michigan para intentar convencer a los obreros de que le ayuden a reconquistar la Casa Blanca. Esto justo un día después de este fallo. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas? Como sabemos, esta es una demanda civil y no un caso criminal que no involucra ninguna sentencia de cárcel para Trump. Esto le permite, en principio, seguir con sus actividades políticas y, sin embargo, el presidente Trump construyó buena parte de su éxito justamente en su reputación de ser un magnate exitoso. Hasta el momento, las competencias, pues aún todavía muy tempranas en ambos partidos para definir al candidato que luchará por la Casa Blanca, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, ubican a Trump y al presidente Joe Biden como los principales líderes que se enfrentarían en noviembre próximo del siguiente año, en 2024, en las elecciones. Sin embargo, Trump ha demostrado una amplia competitividad con números de encuestas muy similares a los del presidente Biden y muy por delante de sus adversarios republicanos en la contienda interna. Esto justamente hace pues difícil imaginar qué cambiaría con estas acusaciones y el fallo del juez Engoron hoy. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Y seguimos con otros temas. El número de refugiados que llegan a Armenia desde Nagorno-Karabaj está aumentando considerablemente. Hace una semana que Azerbaiyán tomó el control del enclave en una operación militar relámpago. Desde entonces, según las autoridades armenias, han huido más de 28.000 personas. Estados Unidos y la ONU piden que se protejan sus derechos y su seguridad. Huyen en autos, buses y camiones. El éxodo está provocando largos atascos en la carretera que une Nagorno-Karabaj con Armenia. Personas hacinadas en los vehículos con el cansancio impreso en el rostro. Muchos han pasado la noche en la carretera. Temen no poder regresar nunca a las tierras de sus ancestros. Ahora somos perros callejeros, ese es nuestro estatus. Que el mundo lo sepa, somos perros callejeros. Muchos armenios en Nagorno-Karabaj sienten que no les queda otra alternativa que hacer las maletas e irse. Azerbaiyán los bloqueó durante 9 meses antes de lanzar una ofensiva militar la semana pasada. Todo escasea, incluso el combustible necesario para huir. Un depósito de combustible explotó este lunes mientras la gente hacía cola para repostar. Docenas de personas murieron y muchas más resultaron heridas. Las llamas y el humo se propagaron por el cielo. Algunas de las víctimas fueron atendidas y evacuadas por las fuerzas de paz rusas. Están en Nagorno-Karabaj desde que Azerbaiyán arrebató gran parte del enclave a los separatistas armenios en 2020. Tras décadas de tensiones interétnicas, la población armenia se siente insegura bajo el control de Azerbaiyán. Mientras el éxodo continúa, este padre se reúne con su hija en el lado armenio de la frontera. Un momento de alivio después de días de desesperación. Y nos vamos ahora directamente a Goris, Armenia. Ya está el periodista Santiago López González para ampliarnos los detalles. Santiago, el gobierno de Armenia ha anunciado este martes que son ya al menos 28.000 las personas que han cruzado la frontera y el éxodo además continúa. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está viviendo allá? Cuéntanos. Silvia, pues la frontera continúa abierta las 24 horas, así que las cifras del número de refugiados carabajíes que lleguen a territorio armenio continuará aumentando con el paso de las horas. Estuvimos el día de hoy justamente allí en el punto fronterizo en donde los ciudadanos tienen su primer contacto con las autoridades de Armenia. Veíamos sus caras largas, sus caras de cansancio y de agotamiento después de muchos días y muchas horas de estar en sus automóviles tratando de llegar a ese punto de la frontera donde son requisados por las autoridades, revisan sus vehículos, revisan sus documentos antes de pasar al puesto donde son recibidos por la Cruz Roja Armenia y el gobierno armenio para darles una primera asistencia humanitaria. Son constantes las filas de vehículos, van pasando por bloques de unos 20 a 30 carros por cada hora más o menos. Todo esto justamente para no saturar la ciudad de Goris, que es una ciudad pequeña, volcada al turismo, pero que está dando asistencia a los refugiados, y para evitar que las estaciones de servicio y los supermercados pues se vean repletos de personas comprando, abasteciéndose de productos y de combustible y empiecen a escasear para la población local. Claro, precisamente hablemos de asistencia. Estados Unidos anunció hoy 11,5 millones de ayuda humanitaria para esos miles de refugiados que han abandonado desde el domingo la región de Nagorno-Karabaj. ¿Cómo está llegando la ayuda internacional? La ayuda internacional ha estado canalizada a través de la Cruz Roja de Armenia, a través del gobierno armenio. Este anuncio hecho por Samantha Powell el día de hoy, justamente en la frontera donde estuvimos hoy, cerca de Goris, a 20 kilómetros de Goris. Se trata de uno de los primeros anuncios de la comunidad internacional de apoyo directo a estos refugiados, junto con 5 millones que también ya ha dispuesto la Unión Europea. A esto hay que sumar la ayuda que está dando Armenia, por supuesto, la ayuda que ha ofrecido el gobierno de Azerbaiyán, que es el país que está ahora encargado de este territorio, que ha reincorporado a su territorio, por lo tanto ha ofrecido ayuda médica y asistencia, y por supuesto la ayuda de la enorme diáspora armenia. Cerca de 5 millones de ciudadanos armenios y descendientes viven en grandes comunidades en Rusia, en California, en Estados Unidos y en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires particularmente. Santiago, háblanos del accidente que ocurrió en ese centro de combustible. Varias personas murieron. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Es un hecho que todavía está bajo investigación. Para destacar relacionado sobre ese tema es que el gobierno de Azerbaiyán permitió la entrada de helicópteros de la Fuerza Aérea de Armenia para que pudiera traer equipo médico y asistencia médica desde Yerevan hasta Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y llevar de vuelta a los heridos con quemaduras más graves para ser atendidos en centros asistenciales de primer nivel en la ciudad de Yerevan, dado que el hospital de Stepanakert está completamente desbordado por la asistencia a las personas heridas en los combates desde el 19 de septiembre y tiene escasez de productos y de medicinas para poder dar atención a estos cerca de 300 heridos que dejó esta explosión en este grupo de personas que se vieron allí afectadas por la explosión de este tanque de gas, que todavía no es claro qué fue lo que sucedió. Muchísimas gracias, Santiago López González, desde Goriz. Y aquí en Alemania, el gobierno está planeando nuevas medidas para contrarrestar el aumento del número de inmigrantes irregulares. La ministra del Interior, Nassim Faeser, dice que habrá controles policiales en las fronteras alemanas con Polonia y la República Checa por primera vez en casi 20 años. Faeser afirmó que los controles son necesarios para acabar con los criminales que introducen inmigrantes clandestinamente a este país. En lo que va del año, más de 200.000 personas han solicitado asilo en Alemania, casi un 80% más que en el mismo periodo del año anterior. Y la ministra alemana del Interior defendió hoy su plan de introducir esos controles fijos en las fronteras de Polonia y República Checa. Lo hablamos con Úrsula Moreno, corresponsal político de DW. Úrsula, ¿qué más nos puedes decir de estas medidas? ¿No supone una violación al acuerdo de Schengen? Exactamente, Silvia. Atenta contra la libre circulación de personas, de mercancías, de trabajadores en el espacio Schengen, contra la integración dentro de la Unión Europea. Está por ver lo que va a decir la Comisión Europea al respecto, porque algo tendrá que decir. Y no es en sí nada nuevo, porque entre Austria y Alemania ya existen controles aleatorios, es decir, en la frontera sur. A estos se suman ahora los controles fijos en la frontera oriental, es decir, con Polonia, con la República Checa. Estamos hablando de 1.000 kilómetros de frontera, y todo ello con el fin de combatir esa migración ilegal, pero los sindicatos policiales ya han puesto el grito en el cielo, han dicho que estos controles fijos no son eficaces, requieren muchísimo personal, no son lo suficientemente ágiles. Una vez que los traficantes de personas saben dónde se encuentran esos controles, evidentemente los van a evitar, y además, como bien dicen, una vez que llega un refugiado, una persona a la frontera con Alemania y solicita asilo, existe una serie de leyes internacionales, existe el derecho de asilo, y obviamente se tiene que tramitar esa solicitud, es decir, que no supone que no puedan entrar en Alemania, Silvia. Úrsula, hasta ahora la ministra del Interior rechazaba esos controles fijos. ¿Qué la ha llevado a cambiar de parecer? Sí, sin duda es un giro de 180 grados, porque esta ministra ha insistido una y otra vez que con los controles aleatorios era suficiente, que cualquier puesto de control fijo iba a frenar precisamente la movilidad de trabajadores. Hay muchos polacos, por ejemplo, que viven en Polonia y trabajan en Alemania, ahora lo van a tener más difícil. Igualmente las mercancías, pero tanto la ministra como el canciller han insistido en que lo importante era proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea y no las fronteras interiores. El problema es que los acuerdos alcanzados con países del norte de África, en julio fue con Túnez, anteriormente fue con Libia, no están logrando aliviar la presión migratoria en la Unión Europea. Y las cifras hablan ciertamente por sí solas. Durante los últimos 10 años se ha acogido a 850.000 ciudadanos sirios, refugiados sirios. En este último año, 18 meses, a 1 millón de ucranianos. Y las comunidades, los municipios dan la voz de alarma, dicen que no pueden integrar a tantísimas personas que llegan. El sistema educativo, el sistema sanitario está al límite, y es evidente que el sistema social alemán es bastante generoso, y por tanto el atractivo de Alemania es importante tanto para refugiados como para migrantes que vienen por razones económicas, Silvia. Claro, muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Vamos a la economía. Juliana González, cuéntanos. Muchas gracias, Silvia. Es que se cumple un aniversario. Se trata del primer año del sabotaje a los 2 gasoductos Nord Stream, que sigue sin esclarecerse la autoría de este atentado. El 26 de septiembre de 2022, 4 explosiones en el mar Báltico entre Suecia y Dinamarca provocaron varias fugas en los gasoductos construidos para transportar gas ruso hasta Alemania.
Cuando se produjeron las explosiones, las dos tuberías no estaban en funcionamiento, aunque sí contenían gas. Desde entonces, la sospecha sobre la autoría del sabotaje ha abarcado a diversos países, entre ellos Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Un año ya de las explosiones que acabaron con las tuberías de los controvertidos gasoductos que unían a Rusia con Alemania. Y nosotros hablamos de este tema con mi compañero José David Navarro, quien está en la Bolsa de Frankfurt. Hola José, te saludo con mucho gusto. Varios países, entre ellos Alemania, siguen investigando quién pudo estar detrás de las explosiones. ¿Se sabe, José, cuándo podría haber una conclusión de estas pesquisas? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues según Suecia, se espera que antes de que acabe este 2023 pueda ya haber una conclusión a su parte de la investigación. Así se lo hacía saber a la agencia de noticias Reuters el fiscal sueco, que está encargado de averiguar quién está detrás o quién estuvo detrás de esa operación que llevó a la instalación de explosivos bajo el mar que hicieron estallar 3 de las 4 tuberías que conformaban el total del proyecto del Nord Stream, el 1 y el 2. Hasta el momento se sabe que en la operación habrían participado unas 6 personas bajo identidad falsa. Habrían alquilado una embarcación que habría partido de la costa norte de Alemania y habría hecho varias paradas. Se sabe que la identidad es falsa porque una de las personas que alquilaron esa barca utilizaron el nombre de un ciudadano rumano y la foto probablemente de un ciudadano ucraniano. Por ejemplo, la publicación estadounidense Washington Post apunta a que los servicios secretos de Estados Unidos, la CIA, sabía con unos meses de antelación que se estaba organizando una operación en este sentido desde la parte ucraniana, pero al mismo tiempo, Juliana, todas las partes indican que se podría tratar de una operación de bandera falsa, que habrían puesto las pruebas y las pistas para inculpar a una parte que realmente no sería la que estuviera organizando el hecho. José, pero aparte de este intríngulis político, los ataques al Nord Stream crearon más ansiedad en los mercados sobre la continuidad o no del suministro de gas a Europa y, claro, sobre la estabilidad de los precios de los mismos en este continente. Y ya hemos entrado nosotros aquí al otoño. ¿Cómo se espera que sea este invierno? ¿Está Europa esta vez preparada? Bueno, está mucho mejor preparada en realidad, Juliana. Vemos, por ejemplo, las reservas de gas, que son las mismas de las que se suministra un tercio de lo que se necesita en todo el invierno, en torno al 95%. Y si nos vamos a mirar los precios, andamos con unos precios del gas aquí en Europa de unos 39 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, frente, por ejemplo, a los 290 euros que llegó a alcanzar en esos agosto del año 2022. Hay una parte buena y una parte mala. La parte buena es que a raíz de todo lo que estamos comentando se construyó mucha más infraestructura para importar gas. La parte negativa, Juliana, es que precisamente los precios han caído también en parte porque la industria está un poco deprimida aquí en Europa. Se amenaza una recesión económica, por ejemplo, en Alemania, y eso hace, como se pueden imaginar, que al mismo tiempo se consuma y se demande menos gas. José, muchas gracias por este análisis agridulce. Y nos vamos ahora a Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comercio, junto con los fiscales de 17 estados del país, presentaron una demanda contra el gigante de las ventas en línea Amazon. La autoridad estadounidense apunta ahora al negocio del marketplace de la empresa, acusándola de monopolio. Esta demanda antimonopolio fue presentada ante el Tribunal Federal de Seattle, según anunció la autoridad este martes en Nueva York. Se acusa a la empresa principalmente de excluir a sus competidores de los servicios del mercado en línea y de suprimir por esta vía la competencia. Prácticas coercitivas y punitivas. Así sustentó la presidenta de la FTC, Lina Khan, las fuerzas detrás del monopolio de Amazon. Y nosotros revisamos las implicaciones de esta nueva demanda contra Amazon con nuestra analista en Nueva York, Ana Nieto. Hola Ana, muy buenas tardes para ti. Una demanda de 172 páginas que contiene muchos argumentos. ¿Qué alegan la FTC y los fiscales?
En esas 172 páginas que dan para muchos, los demandantes alegan que Amazon es un monopolio y que es algo que en primera instancia notan los vendedores que usan sus servicios como tienda en la red. Se acusa a Amazon de usar medidas que impiden, por ejemplo, descuentos y penalizan a los vendedores que ofrecen estos descuentos en otros portales de Internet, en suma excluyendo a rivales ilegalmente. También se explica que para que los productos que se venden sean Prime y puedan ser entregados con la celeridad que piden los consumidores, tienen que utilizarse los servicios de logística de Amazon, que no son necesariamente los más baratos o competitivos. Los comerciantes se ven obligados no solamente a pagar estos servicios, sino también la publicidad y otras comisiones que la Comisión de Comercio dice que finalmente cuestan como el 50% de los ingresos de cada venta. En la demanda que Amazon dice que no es fiel a los hechos, la Comisión dice que hay que poner remedio a esta política comercial, pero no ha pedido específicamente que se separen las actividades de la compañía o que realmente se rompa esta compañía. En cualquier caso, dicen que estas prácticas impiden la innovación y terminan perjudicando a los consumidores, algo que es clave en este tipo de juicios. Ana, hoy es Amazon, pero este no es el primer juicio por actividades monopolísticas que inicia el gobierno de Estados Unidos. ¿Con qué resultados de momento? Pues no es el primer juicio y además es una quiebra con el pasado reciente, pero porque los gobiernos han tratado de velar por la competencia impidiendo fusiones y compras, pero con la administración Biden se ha dado un impulso por llevar ante tribunales a empresas básicamente tecnológicas por actividades como ocurrió en la primera mitad del siglo XX. El Departamento de Justicia ha llevado a los tribunales a Google por su buscador y la Comisión Federal de Comercio está llevando también a Meta por su monopolio en medios sociales. Es un juicio que se verá el año que viene. El de Google está ahora mismo en tribunales. La FTC no ha tenido mucho éxito en su campaña judicial contra empresas para evitar que se hicieran más grandes y en buena medida porque hay mucha dificultad para aplicar las leyes antimonopolio y su interpretación, que dice que solamente son ilegales estas actividades si perjudican al consumidor. En un sector como el de la tecnología del siglo XXI, así es muy difícil llegar a los tribunales con éxito. Sin duda, Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Bueno, dejamos aquí la economía y nos adentramos en la política latinoamericana, Silvia. Nos vamos directamente a Guatemala porque las presiones desde el Poder Judicial contra el presidente electo de este país, Bernardo Arévalo, han demostrado las dificultades para su gobernabilidad, la de Guatemala. El primer dirigente progresista en 70 años ha retomado recientemente el proceso de transición con los oficialistas y ha participado en un evento de la Cámara de Industria, un gesto que la patronal ha visto como un acercamiento. Su partido Movimiento Semilla, minoría en el Congreso, enfrenta una inhabilitación de la Fiscalía. El Palacio Nacional de Guatemala. Aquí debe instalarse el 14 de enero el gobierno del presidente electo, Bernardo Arévalo. Pero la transición enfrenta obstáculos. Arévalo ganó las elecciones con un mensaje anticorrupción que incomoda a sectores con poder dentro y fuera del Estado. Y la Fiscalía pretende ilegalizar al partido del presidente electo, Movimiento Semilla, minoría en el Congreso. Eso dificultaría más el desempeño de sus diputados electos como Andrea Reyes, quien explica las consecuencias de una inhabilitación. La incapacidad de poder tener, por ejemplo, un equipo de bancada, poder presidir comisiones, poder presidir el Congreso de la República o tener espacio en la Junta Directiva del Congreso de la República. Eso, en términos políticos, es un gran golpe porque no permitiría gobernar como debería al presidente Arévalo. Semilla es la primera formación progresista que asume el poder en Guatemala en 70 años. Arévalo insiste en que no hará alianzas políticas ni económicas selladas con corrupción. No obstante, intenta acercarse a distintos sectores y asistió a una reunión de la Cámara de Industria con empresarios. El gobierno debe entenderse con el sector privado, ya que el Estado apenas genera el 7% del PIB. Explica uno de los empresarios, Juan Carlos Zapata.
Lo que vemos es mucha oportunidad, mucha confianza de trabajar de forma conjunta y empezar a generar una agenda de trabajo entre los diferentes sectores. El presidente electo también ha hablado del trabajo que se tiene que hacer con la academia, con organizaciones de sociedad civil. Además, él personalmente ha estado en su vida profesional en muchos procesos de diálogo. Eso creemos que es muy importante para un país como Guatemala. Arévalo aceptó la recomendación de la OEA y la Unión Europea para retomar el proceso de transición con el gabinete saliente. El apoyo de la comunidad internacional y de sus seguidores en las calles ha sido clave para mitigar lo que el presidente electo tacha de golpe de Estado. Su discurso, sin embargo, ha inflado una esperanza que puede volverse en su contra, como señala la analista política Gabriela Carrera. Que las expectativas son extremadamente altas, ¿verdad? Se cree que este es un gobierno parteaguas que puede definitivamente hacer todo lo que la población desea, pero las condiciones reales en las que está el aparato estatal, no solo por años de corrupción, sino también por voluntades políticas, no creo que lo permitan. Los obstáculos de un gobierno sin margen para cambios radicales, que deberá trabajar por una transformación paulatina. Para que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se instale en este Palacio Nacional el 14 de enero y tenga un gobierno fuerte, debe haber un reposicionamiento de las élites que se pongan del lado de la democracia en lugar de cooptar instituciones para mantener sus beneficios económicos. Seguimos nosotros en Guatemala porque la temporada de lluvias ha dejado hasta ahora 29 fallecidos, más de 2 millones de afectados y más de 10.000 evacuados, así como cuantiosos daños en la infraestructura. Ahora se suma la tragedia ocurrida en el asentamiento irregular conocido como Dios es Fiel, en donde al menos 6 personas murieron y otras 14 siguen desaparecidas. Tragedia en Guatemala. Al menos 6 personas murieron luego de que un río arrasara un asentamiento informal en Ciudad de Guatemala. Este martes las brigadas seguían buscando a 12 desaparecidos, entre ellos 10 niños. Fue como tornado que el río traía fuerza, entonces se pasó llevando varias casitas, ¿verdad? Lamentablemente pues se desapareció completamente todo. El desbordamiento del río El Naranjo, contaminado con aguas residuales y crecido por las lluvias torrenciales, arrasó el asentamiento situado debajo de un puente el lunes en la madrugada. Como dicen mi hermana, ¿verdad? La que queremos es encontrarla. Dice que primeramente Dios está en vida, ahora si no, pues igual que se puede ser. Casi un 60% de los 17,7 millones de habitantes en Guatemala viven en la pobreza y se han visto obligados a construir precarios hogares en las laderas de barrancos, márgenes de ríos y zonas vulnerables al cambio climático. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.